Hay una línea en el océano donde el mundo deja de importarte. No porque tú quieras desaparecer, sino porque el mundo ya no sabe que existes. En enero de 2014, en una isla remota del Pacífico llamada Ebon, en las Islas Marshall, un hombre apareció caminando descalzo por la playa. Tenía el cabello largo hasta los hombros, la piel quemada y agrietada, el cuerpo extremadamente delgado y una mirada que no parecía de alguien recién rescatado, sino de alguien que había estado demasiado tiempo solo. Dijo que llevaba más de un año a la deriva, que su compañero había muerto. También dijo que había sobrevivido con pescado crudo, tortugas y agua de lluvia. La gente no le creyó, pero cuando empezaron a revisar fechas, reportes y registros en México, algo comenzó a encajar. Y lo que parecía imposible empezó a volverse inquietantemente real. Si te gustan las historias reales que te dejan pensando días enteros, este canal es para ti. Bienvenidos a Ilusión Narrativa. José Salvador Alvarenga era pescador. No era un explorador, tampoco un aventurero extremo, mucho menos un científico. Era un simple pescador. Vivía en la costa de Chiapas, México, trabajando jornadas largas en el Pacífico. El mar era su oficina. Sabía leer el clima, sabía leer las corrientes. También sabía cuándo regresar. Eso es lo que hace esta historia aún más perturbadora, porque no se perdió un turista, se perdió a alguien que conocía el océano. Noviembre de 2012. José sale en una pequeña lancha de fibra de vidrio. No es un barco grande, no es una embarcación preparada para travesías largas. Es una lancha de pesca costera. Con él va un joven llamado Ezequiel Córdoba. La salida era simple: pescar durante el día y volver. Nada extraordinario. Pero el océano no respeta planes. La tormenta no llegó con música dramática. Llegó como todas. Primero una nube, luego el viento, después olas más altas. Y después llegó el caos. El motor dejó de responder como debía. Las comunicaciones fallaron. La costa desapareció detrás de una cortina gris. Durante horas lucharon. Pero hay un punto en el mar donde luchar ya no significa nada. Y cuando la tormenta terminó, no había tierra, solo horizonte. Y un silencio que no prometía rescate. Al principio, la mente no acepta la realidad. Nos van a encontrar. Alguien nos verá. Esto no puede durar mucho. Pero el mar es paciente. Los días pasaron. El agua dulce comenzó a escasear. El sol empezó a marcar la piel. ¿Y la comida? La comida dejó de ser elección. Pescar ya no era trabajo, era sobrevivir. Comieron pescado crudo, capturaron aves cuando podían, aprovecharon cada gota de lluvia. Pero en la noche era peor, porque en la noche no hay horizonte, solo oscuridad. El cuerpo aguanta más de lo que creemos, pero la mente no siempre. Ezequiel empezó a deteriorarse. Dejó de comer, se debilitó, se apagó. Y un día murió. En medio del océano, sin tierra, sin tumba, sin despedida. ¿Y José? José se quedó solo. Y el océano se hizo más grande. Hay algo que nadie te explica sobre estar perdido en el mar. No es solo el hambre, no es solo la sed, es el silencio. Días iguales, cielos iguales, amaneceres que no traen noticias. Algunas veces vio barcos,
muy lejos, demasiado lejos. Y entender que eres invisible es una experiencia brutal. Porque no gritas, no lloras, no golpeas. Simplemente sabes que no existes para nadie. Sin calendario, el tiempo deja de ser días. Se vuelve una masa de tiempo. José habló después de alucinaciones, de hablar solo, de recordar conversaciones que no estaban ocurriendo, de mirar el agua y sentir que el agua lo miraba de regreso. El cuerpo se adaptó. El estómago dejó de quejarse. La piel dejó de doler tanto. Cuando la supervivencia se vuelve rutina, algo dentro de ti cambia. Un día, el horizonte no fue igual. Había una línea distinta. No era nube, tampoco era ilusión. Era tierra. Pero tierra no significa salvación inmediata. Significa que aún tienes que llegar. José logró acercarse a un atolón remoto en las Islas Marshall. Caminó por la playa como alguien que ya no estaba seguro de estar despierto. Los habitantes locales lo encontraron. No parecía un héroe, parecía alguien que había estado demasiado tiempo lejos del mundo. Cuando contó su historia, hubo incredulidad. Más de un año a la deriva. ¿Era eso posible? Pero autoridades en México confirmaron que una lancha con 2 pescadores había sido reportada como desaparecida en las fechas que él decía. Las corrientes del Pacífico podían explicar el trayecto. Especialistas indicaron que sobrevivir con carne fresca y lluvia era plausible. Y poco a poco, la historia dejó de sonar a fantasía. Pero aquí está lo que casi nadie cuenta. Sobrevivir no significa volver igual. Después del rescate, José enfrentó preguntas constantes, dudas, sospechas, miradas que no eran de alivio, sino de juicio. Se habló de cómo perdió la vida su compañero. Se especuló, se insinuó, y aunque no hubo pruebas que invalidaran su relato, la sombra quedó. Porque la gente acepta mejor un milagro que una supervivencia incómoda. José Salvador Alvarenga sobrevivió 438 días, más de un año mirando el mismo horizonte, más de un año sin escuchar su nombre en la voz de otra persona, más de un año sin saber si alguien lo buscaba. Y cuando regresó al mundo, descubrió algo inquietante. El océano no fue lo más difícil. Lo más difícil fue volver, porque cuando pasas demasiado tiempo sobreviviendo, vivir ya no se siente igual. El mar no solo se llevó tiempo, se llevó una parte de él. Una parte que quizá todavía flota en algún punto del Pacífico. Un punto donde el mundo no escucha y donde un hombre aprendió que el silencio puede ser más grande que el miedo. Muchas gracias por acompañarme a otro de nuestros videos. Recuerda que aquí contamos historias no solo para entretener, sino historias que no te sueltan. Te invito a que te suscribas, ya que me regales tu like. Y nos vemos muy pronto aquí, en Ilusión Narrativa. Hasta pronto.